Muchos años después, con el avance de la tecnología y la maravillosa energía de la ternura, tuve la oportunidad de ver por primera vez fotos de mis abuelos paternos tomadas en la década de los 60. Nan Bartola Ixcol y Tat Carmen Cochoy vivían en Payahut, Chuchechic. Para entonces, Chuchechic era un cantón con pequeños parajes, caseríos y una aldea en Santa Lucía, Utatlán. Su historia se remonta a la conquista española, a la destrucción de Iximché del reino Cachiquel. Le siguió la destrucción de Utatlán o Cumarcaj del reino Quiché el 7 de mayo de 1524. La violencia materializada por los españoles en contra de los quichés aterrorizó a las familias. Por ejemplo, el día Cajitcat fueron quemados vivos el rey Ajpop y su adjunto Ajpop Camajay. Eso provocó la dispersión de las familias quichés hacia diferentes valles, montañas y barrancos para protegerse de la violencia de la conquista. Así, un grupo de esas familias se asentó en el valle de Chuchechic y le llamaron Sihuantinamit. Por un tiempo permanecieron aislados de la dominación de los españoles. Desarrollaron su nueva vida siguiendo la tradición, espiritualidad y estilo de vida que tenían en Utatlán o Cumarcaj. Mantuvieron sus rasgos culturales. Uno de los más importantes es el idioma maya quiché, que se hablaba y aún se habla en Chuchechic. El maya quiché es la prueba científica, el conectivo lógico histórico que reconoce a los mayas de hoy con los mayas que los españoles conquistaron en el siglo XV. Por ejemplo, en Tikal se decía Ixim para nombrar el maíz, y los mayas de hoy siguen usando la misma palabra, Ixim. A partir del siglo XVI, las instituciones de la conquista española los someterían a la dinámica colonizadora. Ya para el siglo XIX, las familias quichés de Chuchechic tenían la influencia política, económica, social y cultural de los dos mundos, el maya dominado y el español dominante. Por ejemplo, las casas eran construidas con adobe, madera, techo de teja con rasgos de la cultura española. La vida familiar, basada en una economía campesina de subsistencia, reflejaba la dinámica rural de la época. Para cocinar se utilizaba el fuego de leña sobre el piso como lo hacían los abuelos mayas, o sobre un pollo al estilo español. Los instrumentos de cocina eran predominantemente de barro y se iniciaba con la utilización del peltre y el plástico. Los deliciosos caldos de pollo o res eran cocinados en una paste de barro. La piedra de moler era otro instrumento importante en la cocina de las familias que data de la época precolombina. Un elemento de la cultura maya es el consumo del maíz. La sagrada semilla se ha venido conservando por siglos tras cada cosecha. En la elaboración de tamalitos se utilizaba la hoja de milpa, de canac, de banano y de mazorca.
La tortilla de maíz ha sido por generaciones el componente imprescindible para acompañar las comidas. Otro rasgo cultural de las familias mayas de Chucheshic era la utilización del tuj, conocido como temazcal en español. Ahí se realizaban baños de vapor para la higiene personal y para la salud mental cuando se hacía con una ceremonia. Momentos especiales en la vida de las familias de Chucheshic era cuando a las niñas bebés se les perforaba la oreja para utilizar aretes, o cuando se cortaba por primera vez el pelo de los niños. A continuación se presentarán imágenes con características del ambiente familiar de los años 60. Estructura de casas con adobe, animales domésticos, familias numerosas. La indumentaria de las mujeres predominantemente tejidos a mano, huipiles, cortes, delantales, perrajes, fajas, blusas bordadas, y con el tiempo se utilizaron las gabachas. La cosecha de maíz era y es un evento trascendental en la vida de las familias mayas. Después de la espera natural entre la siembra, el desarrollo y la cosecha, se llegaba a la tapizca. Generalmente ocurría entre noviembre y diciembre. Se deshojaban las mazorcas y se tendían en los patios para secarlas. Luego se conservaban en trojes de madera, listas para el consumo durante el año. El nombre en quiché de este evento sagrado es el Palinjar. La vida de los niños y las niñas se dividía entre el trabajo familiar y los juegos infantiles. La colección de leña, trabajos agrícolas y limpieza de la casa eran parte de las responsabilidades de los infantes. Los juegos se desarrollaban en concordancia con las celebraciones del año. Juegos de tipachas, quiebra de piñatas, fútbol en áreas improvisadas, jacks, rueda impulsada y el popular trompo. Muchos de los juguetes eran fabricados con madera. La forma tradicional en que se materializaba un casamiento contemplaba varios momentos. Al acuerdo de matrimonio entre la pareja le seguía el primer gran momento. El novio visitaba a la familia de la novia para solicitar permiso formalmente. Después de un tiempo, y ya teniendo el acuerdo, el novio llevaba a su papá, mamá y tíos mayores de edad a la casa de su amada para la ceremonia de pedir la mano de la novia. En una segunda reunión, la familia de la novia tenía la respuesta positiva. Esto se celebraba con el consumo de pan, checas y chocolate caliente. En la siguiente reunión de ambas familias se hacían los arreglos de la boda.
Llegada la fecha del matrimonio, el acto más significativo era el shop. Este consistía en que novio y novia escuchaban con atención los consejos de tíos, tías, de ambas familias, quienes les compartían las experiencias de vida en matrimonio. En esta ceremonia se transmitían los principios y valores de la familia maya de la época en Chucheshic. Antes de la llegada de los españoles, los mayas tenían y practicaban su vida espiritual. Esta se basaba en el desarrollo de la vida del ser humano en relación con Ukushkaj, Ukushuleu, creador y formador. Un elemento primordial es el Olaqaq, fuego sagrado, considerado elemento solar de Ahau. En la década de los 60, en Chucheshic se podía ver la práctica del Olaqaq, fuego sagrado, heredado de los abuelos mayas. El proceso de colonización también se materializó en la vida espiritual. Se desarrolló la evangelización a través de la Iglesia Católica. Elementos de la espiritualidad cristiana fueron impuestas en la espiritualidad maya, creándose el sincretismo religioso. Con el tiempo, los mayas fueron abandonando la espiritualidad propia y adoptaron el cristianismo en su versión católica y posteriormente su versión evangélica. Las cofradías fueron instituciones del sincretismo. Ahí se realizaban prácticas religiosas católicas, pero detrás se encontraban las creencias mayas. Muchos ancianos y jóvenes de Chucheshic sirvieron como alcaldes, mayordomos, alguaciles o macehuales en las cofradías de la población de Santa Lucía, Utatlán. El siglo XX comenzó con la primera campanada de la medianoche del 1 de enero de 1901. Para 1967, El Noviero era entonces una pequeña aldea asentada en un relieve llano y florido de Chucheshic, rodeada de montañas verde esmeralda. En la memoria histórica y sobre la calle principal permanecen la pequeña iglesia y una casa de 2 niveles, ambos emblemas de una era de la historia de Guatemala. En la década de los 60 fue nombrado desde la diócesis de Spokane, Washington, el Padre Arturo. Su trabajo pastoral y su acción social forman ahora parte de la historia de El Noviero. Hoy se cosecha los frutos de la semilla que plantó el Padre. Es justo entonces recordar su vida y hacerle un reconocimiento póstumo por el legado de su acción social y pastoral. Desarrolló su misión apostólica difundiendo el amor de Dios para que la comunidad madurara en la esencia del Espíritu. Realizaba sus actividades pastorales de acuerdo al calendario litúrgico. Dentro de sus celebraciones incluía los matrimonios. El Vía Crucis era una celebración de cada Viernes Santo que el Padre apoyaba. Una de estas salía de la aldea El Noviero, cruzaba el río Paracaná y terminaba en Chucheshic. Con el tiempo, los 4 cantones del municipio, Chichimuch, Pamezabal, Paaj y Chucheshic, realizaban su Vía Crucis.
y confluían en el novillero el Viernes Santo por la tarde para la celebración en comunidad. En la aldea El Noviero, cada Viernes Santo por la mañana también se celebraba el Vía Crucis. El padre participaba de esta celebración. El 12 de diciembre de cada año se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. En El Noviero, esta era una fiesta grande. Se realizaba una procesión que recorría las principales calles de la comunidad. Los hombres vestían formalmente y era la ocasión para estrenar ropa. Las mujeres lucían sus hermosos tejidos. Resaltaba la reverencia del perraje cubriendo sus cabezas. Las calles se convertían en un jardín por las aromáticas flores naturales que llevaban las familias. La procesión finalizaba en una capilla finamente decorada dedicada a la Virgen de Guadalupe. El padre Arturo oficiaba la misa, en la que grupos de niños y niñas realizaban su primera comunión. Los infantes vestían de color blanco, aludiendo la pureza del ritual del bautismo. Portaban una vela rodeada de flores blancas que se encendía durante la ceremonia como símbolo de la luz de Cristo. Muchos años después, en el tiempo de la pandemia del COVID-19, y añorando mis días con los abuelos de Payahut Yucheshik, mi madre me contó sobre un hecho trascendental en mi vida. Cuando tenía 3 años, 1968, me enfermé gravemente del estómago. Para entonces, la cobertura del sistema de salud pública era limitada o inexistente en Santa Lucía, Utatlán. Mi madre tuvo mucho miedo que yo muriera por la gravedad de la enfermedad. Decidió llevarme a El Noviero, a la clínica de las madrecitas como ella le llamaba. Ahí me salvaron la vida. Hoy tengo en mi mente, corazón y conciencia eterna gratitud por esa institución al servicio de la comunidad. Esa clínica fue el producto de la acción social del padre Arturo en coordinación con las monjas. Está ubicada sobre la calle principal de El Noviero. Dentro de los programas desarrollados podemos mencionar salud preventiva. Se capacitaba a madres de familia, jóvenes y señoritas sobre la práctica de prevención de enfermedades. El padre Arturo y las monjas participaban directamente en las reuniones. Salud física y mental. Con los niños y niñas se realizaban actividades para promover el bienestar físico y emocional. Por ejemplo, juegos participativos sin competencia. Con las señoritas se tenía un programa de capacitación en el arte de bordado a mano. En las décadas de los 60 y 70, el bordado de blusas alcanzó un nivel artístico y comercial. Lastimosa y lentamente, el bordado a mano ha ido desapareciendo. Con jóvenes y adolescentes se desarrollaba el programa de primeros auxilios. Se les enseñaba las técnicas y medidas terapéuticas urgentes
que se aplicaban a las víctimas de accidente o enfermedades repentinas, con el propósito de aliviar el dolor y la ansiedad del herido o del paciente y evitar el agravamiento de su estado. Podríamos afirmar que así se plantó la semilla de lo que hoy es el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales Santa Lucía Utatlán, con sede en El Noviero. Naturalmente, el programa de atención médica se atendía y ayudaba a los pacientes en caso de enfermedades. Fue importante la vacunación contra el sarampión y la poliomielitis. Un evento paradigmático en la historia de Utatlán fue la creación de la Cooperativa Agrícola de Ahorro y Crédito Santa Lucía RL, con sede en El Noviero. El padre Arturo reconoció que cada individuo tiene valores y méritos intrínsecos y dignidad personal. En el marco de su acción social y como líder espiritual, el padre también reconoció la importancia de los valores humanos por encima de cualquier otro valor. Y esta fue la energía que lo motivó a crear y desarrollar la cooperativa. Vecinos de la comunidad se convirtieron en socios de la cooperativa con el fin de satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales. Se mencionará algunos programas de la cooperativa. En el programa de cunicultura se produjeron peluches con la piel de conejos. Estos se exportaban a los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer producto en el mercado internacional elaborado en Santa Lucía, Utatlán. La carne de conejo se comercializaba en el mercado local. El padre Arturo implementó la tecnificación agrícola. Por muchos años las actividades se habían desarrollado con los instrumentos básicos de labranza, azadón, machete, pala, etc. Pero por medio de la cooperativa se compraron tractores y pickups para ser usados en el campo. Para almacenar los granos cosechados, se instalaron silos de tamaño industrial. El legado trascendental del padre Arturo fue crear el paradigma de la educación formal en las familias mayas de Utatlán. Antes de que el padre llegara a estas benditas tierras en los años 60, las familias no enviaban a sus hijos a la escuela. Eso se evidenciaba con los altos niveles de analfabetismo. El padre desarrolló su acción social para que eso cambiara en la comunidad. Creó programas de becas escolares para estudiantes mayas en los diferentes niveles de educación formal, incluida la universidad. También creó el programa de alimentación escolar. Trajo buses escolares para facilitar el transporte de estudiantes entre El Noviero y Nahualá. El padre plantó la semilla que hoy da sus frutos. Él apoyó directamente a un grupo de estudiantes mayas quichés que hoy por hoy son profesionales en las ciencias naturales y sociales. Pero lo más importante es que nuestros padres y madres creyeron en la educación formal como el medio y el método para cambiar las condiciones de vida material. Hoy, los niveles de escolaridad son elevados en todas las comunidades de Santa Lucía, Utatlán. Es justo hacer un reconocimiento a todos los maestros y maestras que han laborado en las escuelas de Utatlán en las últimas décadas. Para la escuela de El Noviero, eterna gratitud a señor Georgina Ovalle Letona y al profesor
Ernesto Isaías Godoy. También un homenaje póstumo para Seño Olimpia Sosa Ríos, de la Escuela Rubén Darío de la Población. El deporte es esencial para el desarrollo físico, emocional y mental del ser humano. El padre Arturo lo sabía y por eso implementó la práctica de varios deportes en la comunidad. A través del Club Cooperativa Santa Lucía Utatlán se fomentó la práctica del deporte. El más común era el fútbol. Este se desarrollaba en el campo antiguo de El Noviero, ubicado en la planicie de Xehuipá. El equipo Espiga de Oro representaba a la cooperativa en los eventos futbolísticos. Se fomentó la práctica de la maratón, el básquetbol y el voleibol. Los vecinos de Chuchechic y El Noviero desarrollaban actividades económicas, políticas, sociales y particularmente culturales en la cabecera municipal de Santa Lucía Utatlán. El evento significativamente profundo que toda familia realizaba era enterrar familiares en el cementerio de la población. Los funerales tenían la siguiente frecuencia cultural. Al fallecimiento del familiar le seguía el primer gran momento, el velorio en casa. Era la ocasión para que familiares y vecinos se reunieran para solidarizarse y apoyar materialmente a la familia. La casa se decoraba con flores, candelas y coronas. El aroma a pino saturaba el ambiente. Se oficiaba un acto religioso de acuerdo a la creencia de cada familia. Al día siguiente, y previo a una despedida, se llevaba en hombros el féretro desde la casa hacia el cementerio de la población. En las imágenes vemos el recorrido, en este caso desde Chuchechic, pasando por veredas, cruzando ríos y haciendo un descanso en la iglesia del Noviero. El recorrido continuaba hacia la población. En la entrada de Santa Lucía, justo donde se ubicaba una cruz de piedra, se hacía otro descanso, antes de cruzar la calle principal. El recorrido continuaba por la calle grande de la población, y el último descanso se realizaba frente a la iglesia católica. La etapa final era llegar al cementerio donde se realizaba el entierro. Era común que los vecinos de Chuchechic lo realizaran excavando un foso donde se depositaba el féretro. Después de cubrirlo con tierra, se creaba una decoración con candelas, flores, pino y corona. Los funerales de los años 60 eran acompañados por chuchucheles, grupo de mujeres mayas vistiendo el huipil ceremonial, el pot. Cargaban una cruz, un incensario y entonaban melodías fúnebres. Esta era su función social en la comunidad. Otra función de las chuchucheles era acompañar las diferentes procesiones durante el año. Esas procesiones correspondían a la celebración del santoral católico en combinación con las creencias de la espiritualidad maya. Esto era, como se mencionó, el sincretismo religioso. Familias de Chuchechic participaban de las celebraciones de las cuales sobresalían el Día de Reyes, el Día de Esquipulas, Día de la Cruz, la Cuaresma y Semana Santa. Una de las celebraciones más concurridas era el Corpus Christi. Se realizaba durante una semana. Lo que atraía a los vecinos era el tradicional baile de los chanchayes, pandanga o pescar,
Esta celebración es un claro ejemplo del sincretismo que se practicaba en Santa Lucía, Utatlán. Desde la concepción cristiana, el Corpus Christi, que en latín significa cuerpo de Cristo, es una fiesta para celebrar la presencia de Cristo en la Eucaristía. Para los mayas de Utatlán, era el tiempo para agradecer y pedir lluvias y buenas cosechas para el año. Los bailadores, realizando la reproducción de la vida socioeconómica de una finca, representaban esa dicotomía. Después del Corpus Christi seguían las celebraciones de otros santos. Estas se organizaban a través de las cofradías como institución de la colonización. Familias de Chuchechic y El Noviero tenían el privilegio y responsabilidad de ser cofrades. Todos los gastos corrían a cuenta de los cofrades con el apoyo de otras familias. Normalmente se tenía música de tambor y chirimía durante el día. Se servía un almuerzo tradicional y una gran fiesta con marimba durante la noche. El evento más grande era realizar la procesión del santo sobre las principales calles de la población de Santa Lucía, Utatlán. Entre las cofradías históricas se pueden mencionar Santa Cruz, Sacramento, San Antonio, Santiago, Concepción y Santa Lucía. El 28 de octubre de cada año se celebra la fiesta en honor a San Simón Cananeo o Célotas, quien siempre estuvo acompañado de San Judas Tadeo. Ambos fueron apóstoles de Jesucristo que se convirtieron en mártires al morir por difundir el Evangelio. En un hecho histórico, la comunidad católica de El Noviero adoptó a San Simón como el patrón de la comunidad. En los años 60, la celebración era una feria muy esperada y alegre. Vecinos de Chuchechic y los otros cantones participaban de la celebración. Dentro de las actividades sobresalía la misa en honor al santo, las ventas de productos de feria, decoraciones sobre la iglesia, juegos pirotécnicos y el famoso baile de mexicanos. Este baile iniciaba con prácticas sin el traje en fechas previas a la feria. Llegada la fecha, el primer acto consistía en una ceremonia para bendecir los elegantes trajes que se usaban el día de la feria. Para los vecinos de El Noviero, era la ocasión especial para estrenar ropa y celebrar en familia un almuerzo tradicional. En la década de los 60, la celebración del Día de los Santos y de las Ánimas era extraordinaria. Una explicación lógica es que todas las familias de El Noviero, Chuchechic,
Paaj, Pamezabal y Chichimuch tenían por lo menos un miembro de la familia enterrado en el cementerio de la población. Las tumbas y panteones eran decorados con elementos naturales que convertían el cementerio en un santuario aromático y colorido con energía de paz y descanso. Otra celebración que atendían las familias de Chuchechic y el Noviero era la Feria de Santa Lucía. Cada 13 de diciembre se celebra su día. Ella fue un mártir cristiana nacida en el año 283 en Siracusa, Italia. El martirio que padeció durante la persecución de Diocleciano tiene que ver con su consagración como patrona de los ciegos. En Santa Lucía, Utatlán, los primeros misioneros católicos articularon el reconocimiento de la Virgen como patrona del municipio y su veneración en el siglo XVII. Ya para el año de 1967, la celebración era grande. Se organizaban actividades religiosas, deportivas, culturales. Sobresalía los tradicionales bailes de la conquista, los venados y los mexicanos. Las visitas más frecuentes que los vecinos de Chuchechic y el Noviero realizaban a la población estaban asociadas a las actividades económicas, ya sea para comercializar bienes agrícolas o para comprar sus productos de consumo. Existían comerciantes que ofrecían trajes típicos para mujeres y prendas de vestir para hombres. En el municipio existía un único mercado con actividades comerciales los jueves y domingos. En la oferta de productos también participaban vecinos de otros municipios. Desde el Agua Atitlán, especialmente desde Tsununá y Santa Cruz La Laguna, se ofrecían frutas y pescado. Desde Sololá, las verduras frescas y granos. Maltiosh Chelenutat Vicente Cochoy Ixcol. Maltiosh Chelenumam Carmen Cochoy Bartola Ixcol. Choque Maltiosh Chique Lecatit Camam Paleolach Tinamit Santa Lucía Utatlán. Este documental es dedicado a la memoria de mi padre Vicente Cochoy Ixcol, Nan Bartola Ixcol, Tat Carmen Cochoy y todos los demás abuelos y abuelas de Utatlán que enfrentaron con dignidad la etapa histórica que les tocó vivir. Esa generación abnegada fue el cimiento de lo que hoy por hoy es nuestra comunidad, sin saber leer ni escribir, bajo el yugo de la dominación y la justicia en yuxtaposición para ellos, lograron forjar este libro histórico de Utatlán que hoy abre sus páginas al futuro con dignidad para sus nietos y nietas. También es un reconocimiento a todas las mujeres y los hombres de Chuchechic, el Noviero y el resto de Utatlán que han migrado a los Estados Unidos. Con su trabajo productivo y a pesar de las condiciones laborales y su estatus migratorio en desventaja, han impactado la vida económica de la comunidad. Esta diáspora maya es forzada predominantemente por las condiciones socioeconómicas de Guatemala, y precisamente desde Chuchechic y el Noviero se generó la primera oleada de migración hacia el norte. Hoy se puede observar con facilidad
cómo este fenómeno de la migración cambió para siempre la fisonomía de Chucheshic, el Noviero y el resto de Santa Lucía, Utatlán. Es también un homenaje póstumo al padre Arturo, porque la semilla que plantó a través de su acción social y función pastoral, hoy da sus frutos en Utatlán. Gratitud a Sheila Kosminski por estas fotos maravillosas que capturaron momentos de la historia de Santa Lucía, Utatlán.